Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos de Impacto. Hoy nos acompaña René Lankenau, fundador de White Paper. Esta es una plataforma que ha redefinido la manera en que se entiende el periodismo de negocios en México. Con René platicaremos sobre los retos que vivió al emprender, la importancia de la independencia editorial, la monetización basada en la credibilidad y el futuro del contenido en una era dominada por la inteligencia artificial. Ponte cómodo, ajusta los audífonos y acompáñanos en este episodio de Ecos de Impacto. René, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecos de Impacto. Encantado. Está fresco México, comparado con Monterrey. No, bueno, ¿qué tal? O sea, sí, me bajé del avión y yo creo que también el tema de la lluvia y todo, pero encantado de estar aquí. Me acuerdo un amigo americano que me decía que México tiene una sola temporada, dice, es la temporada de lluvias. Claro. Pero sí, nos ha tocado ahora sí un año muy intenso en lluvias, lo cual es muy bueno porque el año pasado todos decíamos que se iba a acabar el agua. Pero muy agradecido por la invitación y sobre todo ahorita por el tour para conocer la UP, que no había tenido el gusto, entonces muy padre. No, y es un honor para nosotros porque ahora nos toca pues prácticamente hostearte aquí en el podcast. René tiene un podcast que si no lo han visto es un gran podcast, aparte dos grandes amigos, René, Carla, no se lo pierdan por favor, me encanta escucharlo, René. Oye, quisiera empezar a platicar contigo sobre algunas de las lecciones que has platicado anteriormente, pero no mucha gente sabe qué fue o qué era René antes de White Paper. Uh-huh. En términos de emprendimiento, levantamientos de capital, creo que hay una experiencia muy interesante allí de tu emprendimiento anterior y no sé si podemos empezar a platicar sobre ello. Claro, encantado. Digo, me imagino que te refieres a Advenio, porque hay otros también perdidos ahí, pero el más significativo fue Advenio, que es un proyecto que arrancó en el finales del 19, por ahí era la idea, y realmente formalmente empezamos en el 2010. Es una larga historia que da para una temporada de podcast, pero el concepto era que yo creía que había una oportunidad sumamente importante en este país en crear una alternativa institucional de cuidado infantil. O sea, básicamente el concepto de las guarderías en México en ese entonces todavía seguía sumamente informal, sumamente improvisado, etcétera, ¿no? Ya veníamos de una tragedia que acababa de suceder, claro, en parte por no tener medidas de seguridad adecuadas, etcétera, ¿no? Yo creo que había una oportunidad ahí y arranqué una empresa para eso, ¿no? De hecho, curiosamente, está cumpliendo 15 años ahora. Pero yo no estoy en la empresa, pero ahí sigue. Fue una extraordinaria experiencia para mí el arrancar algo de cero, que en este caso además era increíblemente intensivo en operación, porque al final del día estábamos recibiendo niños, atendiendo literalmente a miles de mamás todos los días en varias ciudades y bueno, o sea, yo empecé con pelo, ¿verdad? Oye, pero había un tema que alguna vez platicabas en términos de, por ejemplo, jalar capital o acceder a capital muy pronto y sin necesariamente tener tanta, ¿no? Sí. o estar listos para hacerlo. Y te voy a decir por qué estoy preguntando eso. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que son los famosos sesgos o los bias, ¿no? Normalmente cuando hay gente que está estudiando o gente que sale ya de la carrera y que empieza a buscar emprender, únicamente y algunas veces se enfocan a los éxitos, ¿no? Entonces todo el mundo ve a los emprendimientos exitosos, ¿no? Y dicen, qué bruto, vamos para allá. Pero hay muchos aprendizajes de emprendimientos que no salen como la gente cree que iban a salir, ¿no? Entonces me encanta ese concepto de bias porque luego te engaña, ¿no? Y puedes pues dejar de alguna manera de poner en práctica pues lessons learned de otras personas. Aprender, claro. Y quería entrar un poquito a ello, porque creo que hay lecciones que aprendiste ahí, ¿no? No, por eso. De hecho, hay un caso en el IPADE sobre algunas de las lecciones de arrancar esa empresa. Esa empresa en particular, o sea, una de los, para mí, de las grandes lecciones que evidentemente la ves después, ¿verdad? No la ves en ese momento. Y hoy es muy obvia, pero el modelo en sí, lo que nosotros queríamos hacer al final del día era como una especie de una cadena de guarderías, ¿no? Sí. Entonces, necesitábamos inversión. Obviamente yo no tenía dinero para construir guarderías originalmente. Hicimos una ronda y conseguimos dinero para arrancar. Y arrancamos las primeras. Y como que siempre el concepto que existía, incluso, esto estoy hablando cuando también el tema de Venture Capital en México era muy incipiente, claro, había muy poquitos involucrados al respecto. Y estaba muy de moda también el concepto de como hacer la prueba para validar y luego crecer, ¿no? Uh-huh.
Y a nosotros primero nos criticaban mucho porque hicimos de golpe, no me acuerdo si fueron, las primeras fueron 5 o 6 en unos meses, ¿no? Yeah. O sea, realmente empezamos en grande. Y como que yo sentía que teníamos que empezar así. Obviamente para hacer eso habíamos requerido mucho más lana que lo que originalmente había previsto. De acuerdo. Y pasan los años y cuando analizas todo, yo creo que nuestro error, entre las cosas que salieron mal, pero nuestro error no fue en haber empezado con 5 o 6, porque el concepto que nosotros teníamos que validar en ese momento no era operar un centro educativo, era una oficina central con capacidad de operación de varios centros educativos en diferentes ciudades. Claro. Ese era lo que teníamos que validar, que fuéramos capaces de construir un centro de servicios que pudiera diseñar procesos, armar planes pedagógicos, armar una parte de RH muy fuerte, desarrollar sistemas para darle batería, etc. Sin embargo, o sea, yo sigo defendiendo que no fue la decisión incorrecta haber empezado con 5 o 6. La decisión incorrecta fue hacer el 7 y el 8. Ok. O sea, empezamos ahí. Yo creo que debimos de haber parado ahí y no hacer el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. O sea, ahí, eso es lo que sí teníamos que habernos quedado probando. Porque lo que nos terminó pasando es que también hicimos mucho ruido en ese momento, se nos abrieron más oportunidades, nos buscaban desarrolladores inmobiliarios, y ponte aquí, etcétera. Y pues te emocionas, ¿verdad? Te la Claro. crees que puedes muy bien y a lo mejor llevábamos un año y ya teníamos 6 o 7, pero empiezas a abrir esto. Hay muchas cosas que todavía no le entiendes, particularmente el tema comercial. Hay muchas cosas que tú planeaste mal, ¿no? Que, por ejemplo, los tiempos de los ciclos comerciales no teníamos ni idea. O sea, yo había hecho una cosa que estaba resultando totalmente diferente. Entonces, pero para cuando te das cuenta, ya pasaron 2 o 3 años y estás con muchas cosas a medias, ¿va? Claro. Entonces, hoy mi lección en ese caso es que si tienes que empezar en grande está bien, pero tienes que entender en dónde se contiene la prueba. Hasta aquí. Ya esto que lo domine, ahora sí ya me pongo a escalar, pero no tratar de comer el mundo más rápido de lo que debes. De lo que ¿no? puedes en ese momento. Oye, René, ¿y estos aprendizajes, cómo los aplicaste cuando concibes la idea de White Paper, ¿no? Para todos los que están afuera, a mí me encantó. Yo la primera vez que me acuerdo perfecto, que entré un día, no me acuerdo si a LinkedIn, y vi esta especie como de radiografías de empresas dibujadas, ¿no? Sí. Dije, wow, ¿qué es esto, no? Y la verdad es que me dio muchísimo gusto de empezar a ver otro perfil, otra manera de mirar las empresas. Yo no sé si te vas a acordar de esto, pero estoy seguro que te escribí un mensaje en esa época, cuando empezó. Te dije, oye, me encantaría conocerte, tal, me contestaste, creo que ya pasó cierto tiempo. Pero ¿cómo pasó de estar en el emprendimiento que me acabas de contar a este nuevo emprendimiento en materia totalmente distinta, ¿no? Sí. Y con una idea tan innovadora que ahorita entraremos, pero llévame por ese proceso. Y de hecho ahorita que me pongo a pensar, fue prácticamente 10 años después. O sea, 10 años después de haber empezado White Paper, de haber empezado Advenio, empecé White Paper. Pero yo... O sea, enfocándome en la primera parte de la pregunta, y eso dentro de todas las lecciones de Advenio, yo creo que la más importante para mí fue que al principio lo único que importa es el dinero, güey. O sea, y en ese sentido lo único que importa es el producto y que el producto genere dinero. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tuve unas guarderías, le dedicamos mucho tiempo a muchas cosas que no eran tan relevantes al principio. Específicamente, diseñar procesos, armar estructuras, ver dashboards, cómo íbamos a medir. Invertimos mucho en cosas que hacen sentido en la etapa 2 de la empresa. Pero en la etapa 1, lo único que creo que importa es que el cliente pague por tu producto. Claro. That's it, güey. O sea, creo que, de hecho, en White Paper luego se me pasó la mano y nos tardamos en empezar a hacer la chamba de institucionalizar y de armar un equipo y demás. Pero yo tenía tal obsesión con que económicamente hiciera sentido. Sí, tiene que ser viable. Rápidamente. Al final, exacto. Claro. Porque yo creo que eso también termina siendo uno de los... o sea, yo porque lo viví en carne propia, pero claro, yo creo que termina siendo uno de los problemas a veces de los emprendedores, sobre todo cuando tienes acceso a inversión, que
empiezas a dedicarle mucho tiempo a cosas que no necesariamente están relacionadas con que el negocio vaya a funcionar. Con el famoso MVP, ¿no? El famoso de ver la parte viable, probarla. Fíjate todo, es que el cliente pague, güey. O sea, que haya alguien que esté dispuesto a pagar por eso. Pagar y a pagar y a pagar. Claro. Y que eso termine haciendo sentido. Mira, entre Advenio y Whitepaper hay otros emprendimientos. Uno, por ejemplo, que se llamó Nanana, duró año y medio. Okay. Era una versión de Advenio. Yo quería hacer una como versión más moderna de conseguir una babysitter o una maestra o algo para la casa, ¿no? Yo tengo muchos hijos. En mi casa contratábamos muchos, desde una maestra de piano hasta alguien que cuidara a mis hijos cuando nos íbamos de viaje. Entonces dije, oye, voy a hacer eso profesionalizado, institucional, que pudieras pagar con tarjeta y demás. Y arrancamos este proyecto. Y, por ejemplo, ahí rápidamente me di cuenta que había un mercado, había mucha gente que estaba dispuesta a pagar por eso. O sea, inmediatamente empezamos a ver muchas transacciones, claro, pero ahí no había modelo económico. Porque también rápidamente nos dimos cuenta que si yo le metía carga fiscal, se hacía muy caro. Claro. Y me brincaban. Claro. Y pues yo no podía construir un negocio sin carga fiscal, lo terminé cerrando. O sea, no hacía sentido, pero te pudiste dar cuenta muy rápido. O sea, y casi no hubo necesidad de invertir nada, lo validamos relativamente rápido, ¿no? Entonces, para mí, como que esas son lecciones en donde, si vas a emprender algo, ponte a venderlo. Ya. Si te compran, ahora sí ya empieza a ver qué haces. Si tienes algo probado y tienes algo que por ya lo menos le echas más ganas. Está probado y ya puedes... Mira, con Susana siempre hay siempre hubo un debate, ya menos, ¿no? Pero los podcasts que hacemos hoy en Whitepaper. Sí. O sea, los podcasts que hacemos en Whitepaper no tienen el nivel de profesionalidad que tiene esto. La realidad, la producción no le llega a los talones de esto. Pero yo no quería gastar nada en la producción del podcast hasta ver que el podcast fuera negocio. Claro. Hoy ya es negocio. Antes de empezar a grabar te dije, sí. Ya voy a tener un estudio, ya vi que vale la pena, pero yo no estoy dispuesto a invertirle de más sin antes ver que vaya a funcionar como negocio. Y tienes toda la razón. O sea, creo que luego, otra vez, esta serie de sesgos que te hacen ver el emprendedor glamuroso, que está en todos lados y que se la vive... No, yo discuto mucho con un amigo que tengo, que no lo voy a nombrar, pero que está emprendiendo por primera vez y a cada rato hablamos y me dice, es que ya estoy diseñando la nueva versión de la... Todavía no la haces ni la primera, güey. Y ya estás perfeccionando. No has tenido ni una transacción. Deja de meterle dinero, güey. Claro. Deja de meterle dinero. Simula la transacción, así sea en Excel. O sea, haz algo, así sea que te paguen en efectivo, güey. Totalmente. Pero primero que haya transacciones y luego ya le empiezas a meter lana. Sí, y eso es, otra vez, súper importante. A mí me pasa mucho, participo en Endeavor, soy mentor en Endeavor, y luego me toca asesorar a estos nuevos emprendedores. Y creo que es un tema súper importante. Es decir, a ver, olvídate de todo lo que crees que sabes y empieza a enfocarte en impactos mucho más contenidos, etcétera, para que puedas escalar de manera mucho más sostenible, ¿no? Sí. Oye, René, ¿y por qué de repente vas a la parte de medios, aparte no solo de medios en general, medios de negocios? O sea, ¿qué fue lo que te llevó ahí? Sí, más bien... regresé al origen de mi carrera, ¿no? La realidad es que, al igual que tú, yo estudié Derecho. No me considero un abogado porque nunca practiqué. Pero me gradué de Derecho y desde antes de terminar la carrera yo tenía una obsesión absoluta con los medios de comunicación y quería ser periodista y demás. Y cuando llegué a esa conclusión me faltaban 2 semestres en la carrera y mi papá me dijo, a ver, termina la carrera haz lo que quieras. Claro. Pero ya el último año yo ya trabajaba en un medio de comunicación y particularmente... estamos hablando finales de los 90, ¿no? O sea, era la época de gloria de los medios, del periodismo, etcétera, ¿no? Y yo tenía una obsesión particularmente con los periódicos. Y dentro de los periódicos, con la información de negocios, ¿no? Y hay mucha... no sé, tengo ideas de por qué puede ser, pero es del hecho que mi papá desayunaba todos los días leyendo el periódico y y me pasaba notas, y luego tenía suscripciones de Newsweek y de Time y me pasaba notas y como que y siempre, o sea, yo crecí consumiendo mucho contenido y a lo largo de mi vida siempre he sido un consumidor muy por encima del promedio de particularmente de información de periódicos, de negocios, de revistas. Tengo en mi casa una colección de revistas de carros de 20 años. O sea, siempre me gustó mucho, y particularmente los medios impresos.
Entonces, yo cuando todavía estaba estudiando y recién graduado, trabajé en un periódico un tiempo, fui reportero y la madre. Y luego salí de ahí, hice una maestría en política y hice otras cosas y luego el emprender Advenio y demás. Pero siempre me mantuve muy interesado en la parte de por la medios, industria en sí. Y además, pues, porque me gusta, o sea, tener una suscripción del Wall Street Journal o del New York Times para mí era como parte de mi identidad, te puedo decir. O sea, para mí yo me sentía muy cool porque yo tenía mi suscripción a estos medios de hace muchos años y porque siempre me gustó sentir que sabía más que los demás. Claro. Esa es la realidad. De hecho, paréntesis, así se llamaba White Paper antes, para saber más que los demás. Ok. Cuando esto era un hobby, ¿no? Y entonces va pasando el tiempo y me voy inmediatamente antes de White Paper. Yo había vendido Advenio en el 2015 y por azares del destino terminé trabajando en Banregio. Entonces estuve 3 años en el banco, que fue una experiencia extraordinaria para mí en muchos sentidos y le agarré mucho cariño al banco. Pero en el tiempo que estuve en el banco, como que se fueron juntando más algunas de estas ideas. Yo siempre tuve el sueño de ser dueño de un periódico, ¿no? Ser así como que pero es el tipo de cosa que dices, como también quería ir al Everest y nunca he ido al Everest, ¿verdad? Pero como parte de tu bucket list, como sí, la ahí parte lo tengo, romántica pero nunca he hecho nada para encaminarme en eso. De hacer Murdoch y así. Exacto, sí, yo el de Succession, así lo dije. Total, hace, pues yo creo que más de 10 años también, de hecho cuando estaba todavía emprendiendo Advenio, empecé a escribir un blog de temas de negocios, no de temas de negocios, pero de mi experiencia como emprendedor. Ok. Y mi experiencia emprendiendo, y cuando no funcionó una guardería y la cerré, y cuando tuve que correr una persona. Y era un blog de temas personales como emprendedor, ¿no? Como hobby. Publicaba cuando se podía, una vez al mes o lo que fuera y lo que se me antojara, ¿no? Eso lo mantuve por muchos años, o por varios años, ¿no? Y cuando estuve en el banco, le empecé a echar un poco más de ganas, pero otra vez como hobby, ¿verdad? Por diferentes razones. También coincide que hay un parteaguas importante en la industria de los medios después del 2016. Ok. ¿Cuál es? Y tú lo puedes ver. De hecho, hay una gráfica espectacular de crecimiento de las suscripciones del New York Times, en donde el crecimiento de las suscripciones se dispara alrededor del 2016. No que se dispara, pero empieza a acelerar esa curva, que coincide también con un momento de saturación de social media. O sea, si tú pones las dos curvas, se ve como en la penetración de Facebook, en ese entonces que era la principal, medio se topa, ya no está creciendo tanto, la gente ya consume todo lo que puede ahí y empiezan a crecer las suscripciones de New York Times. Y si tú lo pones ahí y pones una raya en medio, es la elección de Donald Trump. Mira, ok. Entonces, con todo este tema del concepto de los fake news y la madre, como que empieza a haber alguien que dice, oye, espérate, yo prefiero pagar que recibir información genérica, ¿no? Claro. Que recibir la misma información que los demás. Entras a la veracidad de la información, pues a la confiabilidad de la fuente. Yo sé que aquí hay alguien que claro. le echó más ganas o que piensa de cierta forma claro. o lo que tú quieras. Entonces, como que pasaban varias cosas así. Pero la realidad es que quizás el tema donde creí que había una oportunidad más interesante fue específicamente respecto del mercado en Monterrey. Porque en Monterrey prácticamente hay un medio de comunicación que históricamente fue el que controló la información formal, particularmente de negocios, que es el Periódico del Norte. Claro. Y por décadas el Periódico del Norte tuvo un monopolio en la comunicación de este tipo. Para cuando pasa esto, 2017, 2018, ya la sección de negocios del norte, pues ya no solamente había desaparecido, ya se había convertido un par de páginas adentro de una sección más grande. Y lo que terminó pasando también con el norte es que como el grupo se hizo mucho más grande en México, pues lo que antes se hacía en Monterrey mucho se hizo en México. Claro. Y entonces eso que significaba que prácticamente no había generación de contenido local de negocios en Monterrey. Prácticamente todo lo que se publicaba pues eran temas de macroeconomía, de políticas públicas, fuera de 2 o 3 columnas, pero no... Sí, no había un tema relacionado con las empresas, con los las sectores, empresas, ¿no? que... Claro. Y la realidad es que el empresario necesita saber información de tipo de cambio, necesita saber temas de políticas públicas, pero quiere saber de su vecino. Sí. O sea, quiere saber por qué aquella empresa está creciendo, qué está haciendo aquel otro. O sea, quieres...
más información de empresas. Y Monterrey, siendo una ciudad con tanta dinámica empresarial, pues había un hueco ahí enorme. Que yo era el principal consumidor, o sea, yo era el principal que extrañaba eso. No, y tenías una materia prima increíble a explotar. Es decir, oye, ve cuántas empresas, cómo van evolucionando, cómo se van desarrollando, y nadie está contando esa historia. Exacto. Y entonces yo lo veía con los banqueros, ¿no? O sea, los banqueros, y te metías al comité de crédito y veías pues la necesidad que tienen de, oye, ¿y esta empresa de dónde salió? ¿Y quién lo conoce? ¿Por qué no le he escuchado nada? Y necesitan ese tipo de información. Claro. Entonces, en algún momento creí que hacía sentido, en lugar de estar escribiendo mi blog de lo que fuera y cuando se me antojara, lo voy a hacer específicamente de temas para los empresarios de Monterrey, pensando en este hueco. Ojo que en ese momento no estaba pensando yo en dedicarme a esto, no era para hacer un negocio, era simplemente mi hobby. Ahora, en lugar de escribir de lo que yo sentí cuando cerré, voy a escribir de esta empresa, cómo lo hizo para estar donde está, y qué pasó cuando esta empresa se vendió, y aquella empresa cuánto venderá. Entonces había que hacer una chamba medio de investigación. Claro. Y demás, ¿no? Yo salgo del banco con otro proyecto que es otra larga historia. O sea, salí para emprender otra cosa, ¿no? Pero en ese proceso de estar emprendiendo otra cosa, le empiezo a echar más ganas a esto. Tenía tiempo, estaba apenas en las fases más iniciales del otro. Y pasaron tres cosas. O sea, por un lado, me encantó esto. O sea, el hecho de... Yo estaba publicando en ese entonces, empecé a publicar una vez a la semana, ya con una imagen, no pensando en un newsletter, simplemente pensando una publicación. Quiero saber esto, ¿no? Quiero saber esto de esta empresa, ¿no? Entonces, hacer la investigación, preguntarle a gente, me empezó a gustar mucho atar los cabos, agarrar números, meterlos a Excel, tratar de hacer proyecciones, y eso por un lado. Por otro lado, yo o sea, hoy White Paper es un newsletter, pero eso es medio sin querer. Yo lo empecé a mandar por mail, porque era la forma de mandarlo, ¿no? Pero no, en mi mente no era que me iba a dedicar a hacer mails. Ahí todavía no monetizabas nada. O sea, yo estaba en ese entonces comprando unas escuelas. Eso, allá estaba mi enfoque profesional. Y esto era un hobby. Esto era mi hobby, ¿verdad? Y para mi sorpresa, te digo, empecé a disfrutar mucho hacer esto. Me empezaba a emocionar, planear que la siguiente semana y a quién le voy a preguntar. Pero además, el hambre con la que el mercado recibió esto. Claro. O sea, yo el primer mail se lo mandé a 40 y tantas personas, básicamente amigos, y no sé si para finales de ese mes ya había crecido a 500 personas la lista. O sea, y la gente me buscaba por LinkedIn. Y oye, la gente, súbeme a tu lista de distribución. Ponme en tu lista, y la gente opinaba, y oye, este dato está mal, y no sé qué, pero generaba conversación. Claro. Y empecé a ver cosas así, por ahí tengo guardadas así los screenshots de amigos que me decían, oye, estoy en un restaurante y están en la mesa al lado discutiendo un tema de white paper. Todos pasan las primeras semanas, ¿no? Entonces yo empiezo a ver y por otro lado el negocio que estaba queriendo comprar, como que cada vez me gustaba menos, ¿no? Entonces, finales del 19, decido, pues a ver, toda mi vida he dicho que quiero un periódico. Vamos a tratar. Perfecto. Y entonces tomo la decisión de, digo, ¿sabes qué? Este proyecto mejor ahorita no. Sigo queriendo hacerlo en algún momento, pero ahorita no. Voy a ver cómo puedo convertir esto en un negocio, ¿no? Y luego todavía me tardé varios meses en encontrar cómo fregados arrancar. Y terminé arrancando formalmente en junio del 2020, o sea, hace un poquito más de 5 años. Y digo yo arrancando formalmente porque fue cuando ya arranqué con un modelo y empecé a cobrar. Aunque para cuando pasó eso, yo creo que ya tenía, no sé, como unos 3,000 mails de gente que se había apuntado y ya tenía un cierto ritmo, ¿no? Evidentemente aquí estamos en medio de la pandemia, ¿no? Oye, y padrísima esta historia, porque aparte me encanta el concepto y me encantaría luego también abrir otro podcast para hablar de esto, ¿no? Que un tema que me apasiona es la capacidad de reinventarte, ¿no? Y la importancia de reinventarte para encontrar tus pasiones y lo que te hace feliz, etcétera, y no tener miedo al cambio, ¿no? Porque creo que es súper relevante esto que cuentas de tu historia, ¿no? Entonces nace White Paper, nace con este concepto de llenar este vacío que existía y que la gente estaba interesada en aprender etcétera, y empiezas a crecer y empiezas a generar esa atracción, etcétera.
Y quisiera entrar ahora a un punto que creo que es muy importante. Cuando tú tienes un negocio y volviendo al inicio de la conversación, decir, oye, lo más importante es monetizar lo antes posible para ver la viabilidad y empezarlo a escalar. ¿Cómo empiezas a monetizarlo? Sobre todo con un tema muy importante y es no comprometer la información. Claro. Creo que México, desgraciadamente, muchas veces en términos de información se guía por la pauta, ¿no? Entonces todo el mundo, pero es que la pauta oye, ¿y es pautado o no es pautado? Y eso compromete pues esa independencia del periodista y la independencia del periódico, etcétera. ¿Cómo concebías eso, sobre todo si querías tener un modelo monetizable, exitoso, que pues supongo se sostendría con suscripciones por un lado, pero por otro lado también relacionar pues pautas pagadas o no? Platícame de eso. No, mira, eso sí, o sea, en White Paper hoy, 5 años después, hay ciertas cosas que han cambiado. La más importante que ha cambiado es que el concepto original era desarrollar contenido para los empresarios de Monterrey. Ya. Que a los pocos meses me di cuenta que este tipo de contenido, hablar de las empresas así, con este énfasis, en este tono y demás, le interesaba al mismo perfil de empresarios, vivan donde vivan, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que ha sido el cambio más significativo como conceptualmente. Pero el que no ha cambiado nunca y que sí está desde el día uno es que este tenía que ser un negocio que viviera de suscripciones. Yo no me hubiera metido a esto si tuviera que vivir de publicidad. De hecho, el White Paper nace sin publicidad. Hoy la publicidad es importante para nosotros, pero está en un muy lejano tercer lugar, en nuestro tercer, si no es que cuarto lugar en nuestro estado de resultados, desde el punto de vista de ingresos, ¿no? Y eso es sumamente importante porque yo quería trabajar para mí, yo como suscriptor de White, yo como lector del contenido. Ya. Entonces es bien interesante porque conceptualmente, si tu modelo de negocio está basado en suscripciones, tu patrón es el suscriptor. Correcto. Mi chamba es llevarle contenido a esa persona que me está pagando para que le lleve contenido de cierto tipo, de cierta forma, confiable, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay una promesa de valor hacia esa persona. Arranqué, y de hecho ya cuando empiezo en junio, ya ahora sí con el formato de newsletter, que esa es otra historia porque nació así, pero parte de lo que yo quería era que no tuviera ni un anuncio, ¿verdad? Porque ese iba a ser justamente una experiencia sumamente diferente a lo que este lector se iba a encontrar en cualquier otro medio que tratara temas de negocios en México. La verdad es que prácticamente la experiencia en todos los demás, pues te metes a la página y te salen 1000 cosas. Sí, tienes el gobierno del estado de no sé dónde y cosas muy raras. Y eso no es una experiencia, yo quería que fuera y que se sintiera así. Ahora, la otra cosa súper valiosa de esto es que cuando tú estás trabajando para el suscriptor, te permite hacer contenido que no es popular. Y eso me encanta. O sea, ¿y a qué me refiero que no es popular? A veces publicamos artículos como traemos uno programado como para dentro de 3 semanas, que yo sé que no va a ser interesante para la mayoría de los suscriptores de White Paper. Pero para los que necesitan ese contenido, saben que White Paper es el único que lo hace, ¿verdad? Claro. Entonces se convierte te da mucho valor por tu suscripción en ese sentido. Que es un formato diferente así vivo de publicidad. Si vivo de publicidad, necesito que mucha gente lo quiera leer. Correcto. Es otra fórmula. Sí, es otro plan de negocios. Es otro plan de negocios. Y tú no puedes, yo lo que digo, también es aprendizajes de White Paper, yo no creo que puedas vivir con los dos. Nosotros tenemos los dos, pero porque tengo uno muy claramente por encima del otro. Sí, el tema es cómo mantienes ese balance. Y lo puedes mantener en la medida en que la empresa está hecha para eso. Claro. O sea, White Paper, si yo mañana le quito el 100% de la publicidad, sigue existiendo. O sea, hoy la publicidad para nosotros en White Paper es cremita. El negocio vive de las suscripciones. Entonces, qué fregón. Ya, de hecho, si me regreso a la historia, arrancamos sin publicidad, me buscan gente que se quiere anunciar con White Paper, aunque teníamos un número muy chiquito de suscriptores. Pues desde el principio le estábamos pegando un suscriptor sumamente interesante para muchos, ¿verdad? Por supuesto. Y aparte, bien importante, es bien, en un mundo en donde hay tanto contenido y tanto contenido gratuito, es bien diferente la relación con un suscriptor que te paga.
Correcto. O sea, Sí, el sí, sí, suscriptor sí, sí. que te paga... Te exige más. Te exige más, pero le pone atención diferente a tu contenido. Normalmente ocupas un lugar diferente para esa Claro. persona, ¿no? Entonces, eso también para los anunciantes es bien valioso, o para ciertos anunciantes. Y no sé, yo me acuerdo de haber hablado con 2 o 3 que para mí fue bien fácil decir el nombre, no te voy a vender publicidad. Hasta que me llegó uno que dije, oye, esa marca a mí me encanta. Esa marca a mí me gusta Claro. consumirla. Y entonces logramos hacer un deal en donde se convirtió en mi principal patrocinador, y luego llegó el segundo, y así, y hoy tenemos un muy buen portafolio de anunciantes y está creciendo muy bien. Pero para mí siempre ha estado muy claro que eso está muy lejos de la importancia estratégica y económica que son las suscripciones. Claro. Y se ve en el día a día que, por ejemplo, somos uno de los pocos medios en México, no el único, pero de los 2 o 3 nada más, que no vendemos contenido. Nosotros no hacemos publireportajes, no hacemos eso no está en nuestra lista de productos, y eso es bien difícil hoy porque las agencias se acostumbraron a venderle a los es que es lo que te iba a decir, anunciantes eso, ¿no? Como que dan por hecho, ¿no? Decir, oye, Claro. si me publicito en tu medio, me gano pues, no, ni ciertas... siquiera eso. Lo que Ajá. quieren, o sea, por ejemplo, y Susana lo vive todos los días. Ajá. Nos Estamos hablando buscan- de Susana Sainz para los Susana que están... Sainz, sí, para que, que no estén- ahorita le tomamos así para que salga. Quien es también, una pero- rockstar Sí. también en tu equipazo. Y Claro. Susana lo vive todos los días porque nos buscan gente que quiere ser entrevistada. Claro. Y que nos va a pagar o sea, y le podría cobrar para eso. Pero otra vez, yo no quiero ir a esa entrevista pagada, güey. Nadie la oye. O sea, yo no entiendo por qué los medios, más bien, sí entiendo por qué los siguen vendiendo, no entiendo por qué las empresas los siguen comprando. Claro. Porque esos productos nadie los consume. Son productos que, no sé, cumplen KPIs o algo Sí, así. sí, sí, sí. Pero si yo no lo leo, no voy a poner en white paper algo que yo no quiero leer, ¿verdad? Claro. No, y esto que comentas es súper relevante, y voy a pasar a otro tema, pero no quiero dejarlo decir. La tentación está ahí. O sea, no, porque es un modelo de negocio que puede ser muy fácil de ejecutar, Claro. si tienes una audiencia tan leal como la que tienes. Claro. Pero qué importante es no comprometer ese medio. ¿Y cuántos No, medios no. hemos conocido que se han ido por esa línea y pierden toda la credibilidad? A ver, yo creo que, y siendo también muy honesto con lo que le pasó a la mayoría de los medios, porque la mayoría de los medios viven de esto. Sí, claro. Pues todos en México realmente. Es que todos tienen más de 20, 30 años, ¿verdad? Entonces todos vienen de haber sido construidos en la época de gloria. Sí. Y a mí me impresiona que de repente que me toca tener relación con algunos de ellos que voy a ver y me reciben en oficinas que hay 700,000 personas y que hay organigramas y grandes edificios. O es que si traes eso de fijo, pues necesitas vender lo que sea nomás para sobrevivir, ¿verdad? Claro. Y es lo que termina pasando, pero te mete en un círculo vicioso porque el contenido se hace menos relevante para el suscriptor y te metes en una... Nosotros afortunadamente no nacimos así, nosotros somos 13 personas ahorita, es una estructura muy chiquita. Otra de la realidad también es que White Paper nace ya en un momento en donde lo que sobra es contenido, ¿verdad? De todo tipo. No, bueno, o sea, estamos inundados de... Entonces, para nosotros también siempre ha sido muy importante que nos limitamos mucho a cierto tipo de contenido, en cierto tono. Claro. Y cuidando mucho no ni siquiera estar haciendo de más, porque yo ya sé que mi suscriptor no me quiere dedicar más tiempo que el que me dedica, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Mi suscriptor también va a ver Instagram, también va a leer algún otro medio, también tiene muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Yo le tengo que dar algo, ¿verdad? En donde tengo ventajas competitivas. Hay en otros lugares en donde yo no tengo ventajas competitivas, ¿para qué fregados me meto, verdad? Claro. Eso ahí no va a ser rentable mi esfuerzo y ni al caso. Estoy muy presente con uno de los medios grandotes aquí en México que me juntaba y me decía, es que nosotros hacemos 220 piezas de contenido al día. Wow. Bueno, nosotros hacemos 8, ¿verdad? Y microscópicas. y siempre tiene la tentación de hacer más. Claro. Y de crecer más el equipo y oye, pues podemos invertirle más y vamos a hacer más y vamos a... Híjole, a ver. Vámonos. ¿Va a ser negocio o no? O sea, sí, claro. yo ya me gané. Sí, volviendo a la base y a los aprendizajes que tuviste en el inicio. Claro. Y afortunadamente dentro de todo esto sí hemos encontrado que hay marcas que sí les funciona, que entienden esto. De hecho, tenemos anunciantes que tienen 5 años con nosotros. O sea, esos que llegaron al principio siguen hoy, pero en un esquema en donde queda muy claro
que es un anuncio. O sea, lo que yo le he explicado es que, lo que siempre los anunciantes es que nosotros nunca vamos a ser mejores para ti si lo que quieres es una campaña como Sí, vas a estar midiendo todo con Instagram y que sí, claro, sí, nunca voy a ser mejor para eso. Pero si tú quieres que tu marca la conozcan X personas, te garantizo que ese es el lugar. Soy el mejor lugar para estar ahí. Pero se parece más a un panorámico. Que es buenísimo eso. Es un panorámico que está en la entrada de un club que nomás entran las personas que tú quieres que vean tu marca. Y es el único panorámico que está ahí. Entonces, si con esas reglas te funciona, perfecto. Fregón. Si esperas otra cosa, no, hay otras opciones mucho mejores para ti. No, a mí algo que me encanta, y ya estamos entrando como a esta fase final del podcast, es que sea un medio no comprometido. En un mundo de medios comprometidos. Porque a tu punto, cuando encuentras esa diferenciación, la confianza que le das al suscriptor es enorme. A diferencia pues, de otros de decir, imagínate, oye, aparte tú como lector, estar cuestionando, ¿no? La credibilidad del artículo, el por qué está ahí, quién lo escribió, por qué lo escribió, qué intención de... No manches. Yo me voy un paso, o sea, yo creo que el problema ni siquiera está ahí. El problema es que el problema real está en todo el contenido que nadie lee, porque está comprometido. O sea, sí. Yo creo que la gran mayoría de los lectores, al revés, inmediatamente se da cuenta que eso lo pagó alguien y está ahí pagado, entonces más bien lo dejas de leer. Ni siquiera es que te engañe. Claro. Eso es lo peor del caso. Claro. Es como demasiado... obvio. Okay. Sí, porque mira, nosotros hicimos una vez un ejercicio así, porque dije, mira, vamos a probar. Yo estoy bien abierto a probar cosas. Vamos a probar con una empresa, ¿no? Y oye, mira, la entrevista que quieren que hagamos es una persona que yo como quiera quería entrevistar, entonces pues, está bien. Vamos. Incluso en lana era así como el 50% del presupuesto mensual. O sea, era una o sea, que es donde yo me puedo pensar. Una muy buena lana. Si digo, si eso lo hiciera, pues ahorita White Paper sería de otro tamaño, sí, pero no lo quiero hacer. Al final fue tan mala la experiencia porque el producto final, cuando todos opinan, y opina el de marketing, y opina el de no sé quién, y el quítale esto y ponle esto, y esto no me gustó, cómo voltea, y acabó siendo una cosa genérica, que a mí me funcionó muy bien en la elección. Dije, ese producto yo no lo voy a consumir. Si yo no lo voy a consumir, no, ¿por qué? ¿Por qué fregado me meto en eso? Si me meto en eso, me voy a ir a competir contra los expertos en esto. Correcto. Yo no soy experto en esto. Yo tengo una ventaja competitiva acá. Es más chiquita, es más limitada, sí, pero me encanta. Por supuesto. Hay un concepto que tienen los americanos y que me gusta mucho, como luego entenderlo muy bien, es el newsworthiness, ¿no? De la noticia, ¿no? Entonces, si no es newsworthy, como ¿por qué lo leería alguien, no? Y bueno, oye, déjame preguntarte y empezar a concluir el episodio con las siguientes preguntas. ¿Cuál fue lo bueno y lo malo y lo que has aprendido de todo esto? O sea, porque en todas lecciones y en todas prácticamente las partes exitosas, existen partes que no fueron exitosas y tuviste que ir reculando, ¿no? Cuéntanos de lo bueno y lo malo de este camino que has estado tomando. Pues mira, o sea, lo bueno, y es muy, muy fácil, es que literalmente yo hoy me dedico a mi hobby, ¿verdad? Eso está increíble. O sea, no hay cosa más motivante para mí que hoy trabajo todos los días de la semana. Me encanta, yo tengo que empezar a trabajar muy temprano en la mañana y me cuesta a veces levantarme, pero te juro que nomás me doy cuenta que es que hoy... O sea, ponte a pensar una cosa. Nosotros estamos pidiendo a la gente que nos pague una suscripción en un contexto, sobre todo en un país en donde nadie está cobrando suscripciones fuera de Netflix y Spotify, ¿verdad? Pero yo te estoy pidiendo que pagues por información cuando tienes tantas opciones gratuitas. La información gratis, claro. Todos los días se suscribe un número interesante de personas nuevas que están llegando a White Paper. Todos los días. Entonces, todos los días esas personas va a ser la primera vez que reciban White Paper. Entonces, todos los días tienen que estar fregón. Yo quiero que esa primera impresión, si acabas de empezar a pagar, para que te quedes, porque tu modelo versa en el stickiness de la suscripción. Y por otro lado, en todos los mails que yo te mando, abajo dice unsubscribe, ¿no? Y le picas ahí y te adiós. vas. Y todos los días hay gente que se va también. Entonces eso te da un rush, porque es un modelo muy como muy transparente. O sea, publicamos contenido valioso, la gente se suscribe,
entra dinero a la cuenta. Claro. El feedback loop es inmediato. Es muy contrastante. Deja de estar Llegas bueno, y no está. la gente cancela, Claro. no entra dinero. Entonces, el poderme dedicar a esto y encontrar y poder... Ahorita hemos visto ya algunos casos, pero sí se puede construir una empresa de medios, incluso en este contexto, si encuentras bien tu cliente, tu propuesta de valor. Sé que suena rollo, pero es real. O sea, nosotros pudimos armar una empresa en menos de 5 años que no es para nada gigantesca, ni lo va a ser nunca, pero que funciona muy bien y que le genera mucho valor a miles de personas. Claro. y a un grupo de personas sumamente importantes en este país, y en el Inter hace un buen negocio, ¿no? ¿Qué es lo malo? Que hay una serie de compromisos que asumí que yo jamás pensé, ¿verdad? O sea... ¿Cuál es el más obvia? Cañón? Publicar todos los días. Claro. O sea, eso es como muy obvio ahorita, pero no hubo nunca una planeación estratégica de que voy a hacer eso, porque White Paper nació siendo un mail a la semana, ¿verdad? Y de repente volverlo a diario. Y lo tuve que volver a diario por una... O sea, la historia original es que yo quería publicar una vez a la semana un artículo largo con unos artículos cortitos. O sea, más parecía un formato, una revista. Sí, claro. Sí. Pero cuando en junio del 2020, cuando lanzo esto, la plataforma que usamos, Substack, que estaba muy chiquita en ese momento, que apenas estaba arrancando, funcionaba súper bien, pero tenía muchas cosas. Si hoy tiene limitantes, antes tenía más. Y entonces esa plataforma te dejaba o tener el contenido detrás del paywall o gratis. O sea, o pagado o gratis. Claro. Y yo no quería tener contenido, yo quería que fuera pagado. Entonces yo tenía 3,000 3,000 personas que se habían registrado. Cuando arrancamos en Substack, todo se queda atrás del paywall. Entonces esas 3,000, fuera de los 15, 20 que se convirtieron la primera semana, pues cómo fregados iba a seguir convirtiendo gente. Sí. Si ya todo mi contenido estaba detrás del paywall y ya no había contenido gratuito. Claro. Y me entró como un pánico de qué voy a hacer con esta lista, cómo los voy a traer a convertir en suscriptores que pagaran. Sí. Y entonces empecé a hacer un mail diario, pero era como un vehículo de promoción para el mail del viernes. Claro. Todos los días te mandaba, si tú ves como blurbs ahí de... Si tú ves los primeros, el otro día los veíamos con el equipo, son cosas muy cortitas, muy limitadas, en donde básicamente te daba medio un resumen diario. Yo me negaba a hacer un resumen diario, porque yo leía el Morning Brew y leía el del New York Times, y pues hay muy buenos resúmenes diarios. Pues, sí, claro. ¿Qué voy a... Otra vez, ¿para qué voy a competir con eso? ¿Cómo te vas a distinguir aparte, no? Pero dije, bueno, pues lo tengo que hacer para que no se olviden de mí y irlos convirtiendo. Conforme va pasando el tiempo, le voy agarrando cariño, le voy echando más ganas, empieza a estar más rico, empieza a surgir contenido que ya no hace sentido para contenido largo y que hace sentido acá. Y con el paso de los meses me terminé dando cuenta que había gente que lo que valoraba era el diario, más que el contenido de los viernes, ¿no? Y luego lo pude cambiar, pero el compromiso de todos los días generar contenido bueno por el cual estés dispuesto a pagar en la torre. O sea, eso es impresionante. Eso, no te voy a decir que es lo malo, pero mi respeto, es el tipo de cosas que no planeas, ¿verdad? Oye, a mí me toca, yo escribo una columna cada 15 días y luego escribo otra columna cada mes en una revista y participo en algunos medios, ¿no? Y esa fuente de inspiración, de repente dices, órale, ¿no? Tengo muchos amigos que escriben todos los días columnas de opinión en periódicos. Digo, ¿de dónde sacas esa capacidad? A mí se me hace durísimo. Sí. Oye, antes de concluir, yo creo que mucha gente se estará preguntando, y es como the cherry in the cake, ¿no? ¿Qué onda con la inteligencia artificial en los medios y en tu medio, ¿no? ¿Es bienvenida? ¿No es bienvenida? Yo lo que digo, da también para más capítulos. O sea, vas a tener que regresar porque, híjole, tantas cosas que platicar. De hecho, con Carla hicimos un capítulo en donde yo tengo una teoría de lo que va a pasar con las plataformas de inteligencia artificial. Ajá. Y un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros usamos diferentes plataformas para diferentes cosas. Pero curiosamente, nada toca el core. Nada de lo que hacemos con inteligencia artificial toca el core, que en este caso es, por ejemplo, la parte de investigación y la parte de redacción. Que tú puedes decir como que eso es para lo que toda la gente lo está usando. La realidad es que en mi experiencia personal, ahí no da la calidad. Y particularmente en temas de investigación en México, pues olvídate, ¿de dónde saca información? Sí, exacto, no hay información pública. Y en la parte de redacción,
es sumamente obvio de hecho es un reto para mí ahora, porque por ejemplo para contratar practicantes yo siempre les ponía un essay, un examen. Claro. Y ahora todos los exámenes están perfectos y todos te das cuenta que lo hicieron con AI y que bueno, tengo que cambiar la fórmula. Pero mi teoría es que hacia donde se está moviendo el mundo con el tema de AI es un... Voy a hacer un ejemplo medio peculiar, pero creo que ayuda para entenderlo. Es que es el equivalente del fast food en el mundo de los restaurantes. O sea, va a ser dominante en volumen en todos los mercados, ¿no? Pero eso deja espacio para contenido que no es fast food. Entonces, hoy, y todos terminamos consumiendo fast food. No, y vas a escoger, pero tú vas a hacer la selección. Es decir, quiero la hamburguesa. Y es súper eficiente, es súper eficiente, es bien rápido, es bien barato, etcétera. Pero a veces quieres algo diferente, ¿verdad? Totalmente. Nos está pasando ahorita específicamente con el tema de las ilustraciones. Tú empezaste hablando de las ilustraciones. Sí, que me encantaba. O sea, nosotros empezamos con eso hace 5 o 6 años y hoy todos los newsletters traen ilustraciones porque las haces automáticamente ahí. Entonces tenemos un reto nosotros que justo con Luis hemos estado viendo cómo le metemos más elementos, que se note más que lo estamos haciendo a mano. Claro. Que sea más, no quiero decir difícil de replicar, pero más evidente cuando te lo estás copiando, porque las plataformas lo están comoditizando en ese sentido, ¿no? Y yo creo que hay gente que va a valorar Sin duda. que tiene otro tono, ¿no? Digo, ya para cerrar, primero te quiero felicitar por todo lo que has logrado, por el Gracias. equipo que has conformado. Ahorita que platicas tu historia, yo también me acuerdo, porque igual que tú, yo soy fan de los medios de comunicación. Extraño ver a mi papá, ¿no? Con el periódico, con los dedos manchados, ¿te acuerdas de la tinta leyendo el Excelsior, el Reforma, otros? El Reforma no manchaba. El no manchaba. El Excelsior, el Heraldo, todos estos. Y como que vivir, ¿no? Y hacer lo que te gusta todos los días, a mí se me hace algo que no todos tienen la fortuna de hacer, pero que hay que perseguirlo, ¿no? Claro. Y el reto que veo para ti, y creo que me encantaría entrevistarte más adelante y continuamente, porque hay mucho que platicar, es cómo te resistes a todas las tentaciones que hay allá afuera que podrían comprometer tu medio. O sea, lo que decíamos, pautas, inteligencia artificial, no. O sea, no, a ver. O sea, la parte comercial, eso no es tema. La parte de inteligencia, es que eso no es que sea un tema que me resista, es que tenemos que ver cómo sí lo usamos. Pero tienes que distinguir también. Entender muy bien. Te voy a decir que yo creo que la parte más complicada es que el lado humano sí es pesado. O sea, no es un trabajo para ser amigos, ¿verdad? Hay mucha gente que se enoja. Me imagino. He tenido que aprender también a que eso es parte del compromiso de la propuesta de valor a un suscriptor que te está pagando. Que a lo mejor le voy a dar información que la otra persona no le va a gustar, ¿no? Sorry. Exacto. Sí. Y evidentemente cuidando siempre, y siendo también muy estratégico, porque tampoco se trata de que me voy a andar peleando con todo mundo, ¿verdad? Para nada, pero no perder de vista cuál es la propuesta de valor y ser muy estratégico con esto. Sí te puedo decir que hoy hay más gente enojada conmigo con White Paper por cosas que no saco que por cosas que saco. Claro, o sea, ya. Te quiere salir. Claro, y me buscan. Una plataforma y quiero salir. Y pues no, mi chamba es, pues es que yo no lo quiero leer eso, güey. Si yo no lo quiero leer, pues, ojo, me limita mucho el mercado también. Pero me permite hacer lo que me gusta. Claro. Y qué maravilla poder hacer eso y nada, René. Mucha suerte. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Me encantó platicar contigo. Da para muchas cosas más. Espero que no sea la primera. Y nada, felicidades. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y muy pronto nos verán en un nuevo episodio de Ecos de Impacto. Muchas gracias.